Ecuador ha elegido al presidente más joven del mundo, Daniel Noboa. Y la pregunta es, ¿se ha elegido mal? ¿Por qué? Porque tenemos delante de nosotros a un individuo que de Ecuador no sabe dónde está parado. Fue a estudiar en Harvard, ha vivido una vida cómoda al lado de su padre, un empresario millonario, el mayor exportador bananero de Ecuador, uno de los más importantes exportadores bananeros del mundo, y conoce a la gente ecuatoriana de lejos. Solamente cuando hace campañas electorales, alguna vez las hizo su padre, 5 veces las hizo su padre, y él iba por ahí atrás observando, pero él no ha sabido cómo es el fondo de la olla, cuáles son los problemas reales de la gente. No tiene empatía con el resto de la población, solamente ha vendido su imagen de joven. Y los ecuatorianos ya nos equivocamos cuando dijimos que los discapacitados podían salvar al país, que los banqueros podían salvar al país, y ahora decimos que los jóvenes pueden salvar al país. Y la realidad es que la mayor parte de los sicarios, asesinos, ladrones que tenemos en el Ecuador son jóvenes. Es decir, es una generación que realmente vive un colapso psicológico, económico y moral. En esta generación que vive el fracaso de la educación en el Ecuador, el fracaso del trabajo estatal, de la gestión estatal, el fracaso de la educación, de la teleeducación, de la educación formal, el fracaso de la inversión extranjera y de los préstamos internacionales en Ecuador. Porque los préstamos internacionales en el Ecuador lo único que han hecho es convertirnos en un país de deudores. Y ahora todo el mundo debe. Y no solamente que debe esta generación, sino que deben las próximas generaciones. Les hemos hipotecado. Hemos llegado a tal punto que hemos canjeado las Islas Galápagos por deuda externa, y resulta que de esa deuda externa de 1.600 millones todavía tenemos que pagar 600 millones al ejército norteamericano para que nos dé vigilando las costas de Ecuador. Y dicen que eso es inversión en Galápagos. Se supone que los norteamericanos nos van a traer turistas y que gracias a los turistas nos van a salvar, lo cual es posible. Pero en un país donde todos los días hay asesinatos, donde todos los días hay secuestros, donde todos los días hay extorsiones a todo el mundo, eso es una utopía. Ante esta situación, siendo el país más mega diverso del mundo, siendo el país al que cambios climáticos como el que estamos viviendo en las provincias australes, donde están nuestras represas hidroeléctricas y por las que en este momento no tenemos energía eléctrica en el país durante 4 horas diarias, y horas importantísimas. Imagínense ustedes que, por ejemplo, aquí en Quito, los barrios de Quito que se están turnando no tienen energía eléctrica de 2 a 6 de la tarde, o sea que la gente tiene que irse a su casa. Los negocios se cierran, las heladerías, las carnicerías pierden su producto, las exportadoras de flores corren el riesgo porque las flores no tienen cuartos fríos. Y en la costa las camaroneras que tienen que congelar el camarón, empacarlo, también no pueden exportar. Es un drama el que estamos viviendo. Los hospitales no pueden funcionar. Los centros médicos, los dispensarios que no tienen energía eléctrica de motor, no pueden funcionar. ¡Qué colapso! Ya lo vivimos, este colapso en la época de Sixto Durán Ballén, cuando el vicepresidente Dajic, que ahora es
el hombre fuerte de la economía del gobierno de Daniel Noboa, convirtió a la crisis energética en la famosa hora Sixto y terminó llevando al país al colapso. Estamos viviendo el colapso. Este colapso en la parte amazónica y en la parte sur del Ecuador se convierte en sequía. Y en la parte norte y en la parte occidental de Ecuador se convierte en inundaciones por el fenómeno del Niño, con destrucción de carreteras, etcétera, etcétera. Pero el problema no es solamente la destrucción de las carreteras y la sequía. El problema es que el gobierno no tiene capacidad de respuesta. Llegó la pandemia y no tenía capacidad de respuesta. Había llevado la corrupción a los hospitales, la corrupción a las compras públicas, y en el gobierno de Lenín Moreno fue un fracaso enfrentar a la pandemia. El mal gobierno es el culpable de los miles de muertos. Llegó el gobierno de Guillermo Lasso. Gracias a la ayuda internacional, gracias a las vacunas que estaban por todo el mundo, se logró superar el problema de la pandemia, pero caímos en una crisis económica porque hubo cuarentenas, hubo distanciamiento social, se cerraron carreteras, puentes y todo lo demás. Y ante eso el gobierno no tuvo ninguna capacidad de reacción. Como no tenía capacidad de reacción, el narcotráfico y los delincuentes comunes se tomaron ciudades, cárceles, puertos, y ahora vivimos la zozobra. En este momento que estamos empezando a enfrentar el fenómeno del Niño, el fenómeno del cambio climático en el país más mega diverso del mundo, el país más sensible al cambio climático, porque nosotros, los ecuatorianos, no tenemos 4 estaciones y no estamos acostumbrados a soportar fríos intensos y sequías intensas. Aquí tenemos producción de frutas y de cereales y de alimentos todo el año. Cuando no se da en la parte norte del país, se da en la parte sur, porque en el norte es verano y en el sur es invierno, y al revés, cuando en el norte es invierno, en el sur es verano. Entonces todo el año tenemos alimentos. Entonces somos personas muy delicadas. Si no tenemos todos los días el abastecimiento de frutas frescas, legumbres, hortalizas, sentimos el colapso. Y eso es lo que nos está pasando ahora. No porque nos falten los alimentos, que ya no más van a faltar porque ya se dañarán las vías, pero además porque no será posible congelarlos, no será posible procesarlos, no será posible venderlos, porque las tiendas tienen que cerrar, los frigoríficos tienen que cerrar, las fábricas tienen que cerrar por esas 4 horas que no podemos tener energía eléctrica. Es un colapso el que estamos viviendo, y es un colapso en el cual el gobierno saliente, que sale con la cola entre las piernas y no se sabe con cuántos millones en el bolsillo, le da un muerto parado que se llama Ecuador, que es prácticamente el esqueleto de lo que dejó Rafael Correa, y este joven inexperto Pipers Nice, pelucón, que no sabe nada de Ecuador, un Calígula completo, un Nerón completo, asimismo, jóvenes impulsivos que pretenden ser estrellas, superstars, ahora quiere conducirnos, y nosotros los ecuatorianos tenemos que bajar la moña y aguantar con la cabeza baja toda la desgracia que se nos viene. ¿Y por culpa de qué? Por culpa de que desde que somos colonia de los españoles, solo aprendemos a ser obedientes y no deliberantes, fieles creyentes en la iglesia, pero en esa iglesia que era la de antes, la iglesia esa que era terrateniente, la iglesia que era corrupta,
que tenía monjas y curas que hacían festines en este país, luego sometidos a 120 gobernantes en apenas 200 años de existencia, que no duraban ni lo que dura un suspiro, y que nos han convencido de que somos inferiores, de que no servimos para nada. Solamente los ecuatorianos que logran escapar de este país son los que parece que pueden decir que son felices. Los que se han quedado aquí, los que nos hemos quedado aquí, vivimos con la zozobra. No sabemos si el próximo año habrá nuevos impuestos, si el próximo año el gobierno podrá resistir una peste, si el próximo año el gobierno podrá resistir una inundación, si podrá resistir una sequía. No. Tenemos un país enfermo. ¿Y cómo se sabe que es un país enfermo? Porque cuando usted se enferma, manda a hacer un examen de glóbulos blancos, y si tiene cáncer, los glóbulos blancos se van a multiplicar en cantidad extraordinaria. El Ecuador vive el cáncer. ¿Y cómo se vive el cáncer? Porque usted ve que los glóbulos blancos, que son la policía y el ejército, se multiplican y se multiplican. Y el gobierno invierte e invierte en ellos. Esa es la señal de que el Ecuador está viviendo un cáncer. Y la pregunta es si este cáncer nos mata o no nos mata. Muchas gracias.